Octava Sports con el entusiasmo de siempre. Hay muchas noticias para no variar. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio, desde luego con Jime, con Carlos Ponce, con el Fantasma Suárez, pero básicamente con ustedes. Señores, 88.1, esta es la octava y hay que darle porque hay mucho material y hay un tema específico de que la gente está esperando a ver qué es lo que opinamos. Complicado, tendríamos que hablar de que Chivas se vio muy bien, que a pesar de que no jugaron todos sus refuerzos, lució. ¿Estás emocionado con estas Chivas? No, todavía no saco las matas. Me Acuérdate gustó. que Tiene mejor el equipo. Fantasma tiene el corazón dividido. Sí, entre no, Chivas y es que es Toluca. dificilísimo. No. Y además es dificilísimo ponerlo contento, con las Chivas. No, Jugaron Chivas bien. tiene que Muy jugar bien. Se vale ilusionarse, ¿no? Sí, Yo- eso sí. Ilusionarse todavía. Ilusionarse y, como lo digo en la editorial, exigir al final. Porque tampoco es, vamos a hacer fiesta solo porque le ganaron a Juárez, Exacto. Ayer te viste muy bien. sin que exijan al final. Sí, No, hay que ver exigir. contra La las exigencia, verdaderas claro, plantillas. Ahora sí tienen equipo para calificar, sí o sí. Hay buenas cosas para resaltar del triunfo contra Juárez, el regreso de JJ Macías, el lleno en el estadio, Sí. desde la final de la CONCACAF no se tenía en Chivas. Es decir, eso ya es algo positivo, la ilusión que provoca en el Chiva hermano está bien. Al final tienen que pedirle al rebaño como equipo grande que sean campeones, no hay Pero más. ¿sabes qué, Tocayo? Es que es muy difícil engañar a la gente. La gente se da cuenta cuando realmente hay inversiones Pues sí. que valen la pena, Sí, de jugadores sí, que sí. tienen futuro, de que se están haciendo las cosas en serio. Al aficionado no se le puede simplemente comprar con una noticia muy importante un día. Es el devenir de todos los días lo que la gente asimila de sus equipos y se da cuenta cuando están tomando el pelo o cuando le están dando una opción. Y Chivas es una opción. No, claro. pero que también para los jugadores ya no se hacen güeyes. Ponce jugó en la lateral izquierdo como hace 1000 años no jugaba. Porque tiene ahora a Calderón. Claro. Y sabe que si no se Claro, pone las claro. pilas, no va a jugar. Entonces, esa competencia interna obliga a los que estaban jugando ahí muy cómodos a redoblar esfuerzos. Así es. Perfecto. Antes de saludar a Miguel Gurbis, que también ya nos acompaña como siempre, ahora sí vamos a escuchar la editorial de Carlos Ponce de León porque hay que entrar en calor con este tema. Se tenía que decir y se dijo. Inició la Liga MX y Chivas debe estar feliz. La afición del rebaño debe de estar festejando después de arrancar el torneo con una victoria. No importa si fue ante Ciudad Juárez, el rival en papel más débil de este certamen, sino por el hecho de haber tenido un lleno de nuevo en casa. Después de la final de la CONCACAF de 2018 no se había registrado tal. Había mucha expectativa para ver a estas chivalácticas, como les ha gustado llamarles. El regreso del hijo pródigo, JJ Macías, anotando, ganando un partido que, si bien no fue del total dominio del rebaño, sí fue algo para ilusionarse. Se vale. Así que, chivermanos del mundo, festejen. Pero, ojo, es el primero de los 18 primeros festejos que deben de tener en el torneo regular, porque después hay que exigir. Cuando se acabe el festejo hay que empezar a exigir. Y dos cosas clave. Una, el rebaño es un grande y por tanto debe exigirse siempre que sea campeón. Menos que eso no vale. Es la exigencia que se le tiene que hacer a esta directiva. Y dos, el caso que está ahorita. Hay que exigirle ahora a Víctor Guzmán que aclare cuál es su situación, porque ha sido el refuerzo más caro del rebaño en esta ventana, $13 millones nada más, procedente del Pachuca, y que no esté presente en la jornada 1 y posiblemente no esté presente en lo que reste del torneo, va a ser algo muy complicado. Así que, afición, hay que festejar, pero también hay que exigirle al Pocho y a la directiva, en cuanto tenga la posibilidad, que aclare qué es lo que está sucediendo con el jugador. Así que se vale ilusionarse, por supuesto, se vale festejar, sí, pero no olviden que al final también hay que exigir. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien, Tocayo, muy buena tu editorial. ¿Qué les parece si vamos a saludar también a Miguel Gurbis, que está con nosotros? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel Gurbis. Se quedó choqueado por la Miguel, editorial. how are you? Lo dejaste pensando y Sí, reflexionando. sí. Es que la realidad Miguel. creo que sí hay mucho que reflexionar porque por un lado, como bien decía, se vale que la afición se ilusione con Claro. lo que está sucediendo, pero
está este tachecito apenas comenzando el Clausura, ¿no? Y sobre todo creo que lo que se debe recriminar es que falta claridad, que ya a estas alturas, cuando se empieza a especular tanto en redes sociales, por parte de los medios, y que muchos saben ciertas verdades, ¿por qué no sale el club ya a dar una postura? ¿Cuál es el contexto de este caso? Desde el viernes decide la directiva separar. El jueves en la noche toma la decisión de decirle, no te presentas el viernes a entrenar con el equipo, no viajas a Santos y entrena, creo que por separado, el Pocho. Separado, no esa es la separado. palabra El Pocho adecuada. Guzmán. El Pocho Guzmán. Tomando en cuenta que es un jugador que llegaba al equipo, no estaba ya. El llegaba al refuerzo equipo. más Ok. costoso de Chivas. No estaba contemplado para ser titular, pero sí para viajar y ser banca. Ahora, también aclarando este tema de su fichaje con Chivas, ¿es un préstamo y ya se concretó la transferencia? Era una compra, pero todavía no se ha concretado y por eso lo podrían devolver, ¿no? No, o sea, no es hacerlo una compra oficial. definitiva mientras él no juegue y mientras no se aprueben los exámenes médicos, que en este caso van los exámenes médicos, una cosa son los del esfuerzo, el cardíaco, el de músculos, articulaciones y otros de sangre, donde vienen ahí sustancias prohibidas que vienen desde las drogas sociales, que pues cocaína, marihuana y alguna etcétera. otra, hasta los esteroides, el clenbuterol y muchas de estas cosas. A él se le hicieron exámenes el 16 de diciembre, los físicos los pasó de inmediato, de resistencia, pero los químicos no. Ahí fue donde estuvo el enorme problema y a final de cuentas la compra no era, ya le pagaron. El primer pago, tengo entendido, sí iba a ser el 31 de enero. Se iba a hacer el 31 de enero, lo más posible es que, y de acuerdo a la información que yo tengo, que sí es una droga social, va a regresar a Pachuca. A ver, ya tenemos a Miguel en la línea telefónica. Miguel, ¿ya nos escuchas? Te escuchamos. ¿Cómo estás? Se derive, no tuve la oportunidad de la editorial, pero sin lugar a dudas, bueno, pues es un tema, ¿no? Y como siempre, ¿no? Como cada caso en específico, pues está claro, falta afrontar el problema, ¿no? De manera más clara, más abierta, para que la gente tenga la información. Totalmente. Yo coincido contigo, Miguel, y lo quería comentar. ¿Por qué en el fútbol mexicano se hacen las cosas así, tan mal? ¿Por qué no se dicen las cosas como son desde el principio y sobre la marcha, según se vaya desarrollando el tema, se va informando? Pero llevamos 3 días que no se sabe, que quién sabe, que no se dice, que tiene que ir. Entonces todo esto se ensucia, se presta a especulaciones, resulta peor y al final del camino todo se sabe, porque es un mundo tan pequeñito que todos se sabe. Entonces, ¿por qué dejar, Carlos, Nacho, ¿por qué, Jimé, por qué dejar que se ensucien las cosas, que se vayan dando versiones de un lado, de otro? ¿Por qué no salió el equipo de Guadalajara a decir, señores, pasó esto y vamos a tomar esta decisión, esta determinación de esta manera hasta que se aclare? Obviamente, después de 4 días de especulaciones, todos estábamos ya en el tema de que de una u otra manera, como decía Nacho, era un tema forzosamente de cuestión de sustancias prohibidas. No había antecedentes penales, no era otra cosa, sustancias prohibidas. Pero en el fútbol mexicano, en verdad, es una pena que no se sepa trabajar esto. El manejo de crisis fue manejo letal. de crisis, ¿no? El tema es, la estrategia de Chivas está en marcha porque sí es un tema complicado. Es un tema complicado porque es el refuerzo más costoso. Es decir, la inversión que estaba dispuesta a hacer el rebaño es muy alta. Y 2, hoy Víctor Guzmán, con abogados de Chivas, está ya en la Federación Mexicana de Fútbol. Está con abogados de la Federación Mexicana de Fútbol tratando de resolver el problema. Es decir, no es cualquier cosa. La estrategia muy lenta, no hay manejo de crisis adecuada, no hay un manejo de crisis que esté a la altura de este tipo de casos, de acuerdo, pero está todavía el rebaño tratando de dilucidar qué es lo que va a hacer, porque no saben qué van a hacer. Porque aquí hay un tema, el por qué está en la Federación es porque desde hace unos meses, desde hace unos años, se implementó un nuevo mecanismo para la contratación de jugadores y para el registro. Ahora resulta que el médico de cada club, ya te arreglas en lo económico, mandas tu contrato, eso es una parte del registro ante la Federación. Y después, el doctor del club con su cédula dice, está bien del corazón, de las articulaciones, no usa sustancias prohibidas, se responsabiliza de todo lo que le pasa al jugador para que lo puedan registrar. Correcto. Si no tiene ese ok médico, no lo pueden registrar. No lo pueden registrar. ¿Saben qué caso ilustra muy bien esto? Lo que le pasó a Veracruz y a Santos.
Lo de Inestrosa, el Veracruz, con una firma de la abogada, que ya será otro tema de discusión, termina aceptando a Inestrosa y lo termina registrando. Por eso es que Santos dice, tú aceptaste médicamente que lo aceptabas. Por eso es que todos los jugadores de primera división, bueno, de hecho del ascenso, todos los que están registrados en el sistema de la federación, para que sea registro de otro equipo, tiene que tener el OK médico. Eso es importantísimo. Entonces, lo que dice Nacho, ¿no? El médico... Y el médico no puede dar el OK. El médico dice, aquí están manda la primera parte y dice, posteriormente mandaré los exámenes químicos. Cuando aparecen estos exámenes, que son del 16, evidentemente aparece un problema que ya venía desde Pachuca. Pero por evidentemente. Porque hay que aclarar, en el uso de sustancias prohibidas, si fumas marihuana y te haces un examen de antidoping, puede aparecer lo que es la cocaína, aparece en exámenes de saliva y de sangre 2 días del último consumo. En exámenes de orina, en 3 días. Si es un consumo, ese es un consumidor recurrente de cocaína, te puede aparecer en 2 semanas. Y si dices, no, yo nunca me he metido nada, todavía hay un examen que no se hace en el antidoping, que no es obligatorio, pero le toman un cabellito y apareces. ¿Desde cuándo fue tu último consumo? Puede pasar desde 1 año hasta 2, porque es muy sofisticado. En la prueba del cabello... Que no es obligatoria. Tienes oportunidad de detectar hasta 2 años atrás si consumiste algo. Sí. Okay. Bueno, además... Pero el la cabello química no es obligatorio, no es parte del análisis que hace extra. ni FIFA además, ni la federación. Además tiene que aceptar, me imagino, Yo creo que van a tener que le llegar a van un hacer acuerdo y el va a doping, regresar ¿no? a Pachuca. Ahora, ¿ustedes Bueno. creen que Pachuca no sabía? Antes de contestar eso, quiero saludar a Omar Cerón, que también ya nos acompaña, además de Miguel Gurbitz, para que también le entren a este tema. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te cayó este caso de Víctor Guzmán? Muy sorprendente, Jime, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, si me escuchan ahí bien, ¿estamos bien? Muy bien, ¿Están perfecto? Sí. Varias cosas que platicar, no sé si ya lo dijeron, a mí la más así, la rapidita de bote pronto. El lenguaje no verbal de Víctor Guzmán para mí me sorprende mucho, ¿no? Cómo llega tapado al aeropuerto con la cara completamente cubierta, prácticamente unos lentes. Eso me dice algo, que algo turbio hay. Y también me pongo a pensar en los antecedentes, a ver qué va a hacer la Liga MX para dar a conocer si es que se confirma lo del dopaje, si es que hay algo de sustancias prohibidas, porque a mi mente vienen 2 casos importantes en los últimos años. Uno, el del Gato Ortiz, que salió positivo por unas cuestiones de doping y tuvo que ser la Conmebol porque Monterrey estaba jugando una Copa Libertadores en 2010. Y también Carreño en 2015, Abraham Darío jugando en Tigres, tuvo que ir a la Libertadores para que saliera el doping. A veces la Federación Mexicana ha tapado de cierta manera casos como el de hoy. A ver qué proceso se le da, insisto, si sale culpable y si sale positivo de doping. Pero es que saliendo positivo o no, no son exámenes que están en competencia, no están en Libertadores, no son en liguilla, por tanto no puede existir un castigo más que interno, ya sea del club o de la propia federación, porque no está tipificado en reglamento, porque No, fue un análisis. Además no es castigo, No es estamos castigo. hablando de una adicción, en dado caso puede ser, o una enfermedad, y lo tienen que mandar a rehabilitación, ¿no? Bueno, Así se tendría que Primero, tratar. Eso es a en lo final de personal. cuentas, eso es en lo Pero el club personal. tendría que apoyar, No, según bueno, el reglamento. seguramente, No, pero no, el según el reglamento no dice reglamento- nada de eso. El reglamento dice, pasaste o no pasaste, pero en este caso no es un doping oficial, no puede ser un doping que se pueda castigar. ¿Por qué? Porque no fue convocado. no fue como tal. No ha Fueron exámenes jugado. médicos normales. Pero ahí está el doping. O sea, Pero- son tecnicismos del reglamento, No, pero... no, es que a final está de en cuentas competencia. lo que va a reclamar Chivas es decir, te lo regreso porque Claro. no Sí, o sea, en incumplió. eso sí creo que está en eso. su derecho. No tanto el doping Pero como hablo tal de la no va a ayuda tener que ningún debería castigo. brindar un club a un jugador. Bueno, a cualquier jugador, ¿eh? O sea, Y exacto. les voy a poner un caso muy claro y que, bueno, ya fue conocido de todos, lo del Gulit Peña. Exacto. Y le pasó también al Guadalajara. Un personaje que tenía problemas de alcoholismo, que cuando destapamos esta nota, la gente de Chivas, la gente de la afición, se niega a creerlo y con el tiempo se da cuenta que sí tenía un problema Carlos Peña. Ahora, Jorge Vergara, un tipo que está preocupado por la ayuda humanitaria, que estaba muy preocupado por tender la mano, porque creía mucho en este tema de ayudar al prójimo, trata de recuperarlo y no puede, ¿no? Ese fue lo A que ver, sucedió en su momento. Hoy, Carlos. lo de Víctor Guzmán, sin decir qué es, porque tampoco tenemos Exacto. todavía esa certeza y no podemos hablar aquí exactamente de lo que ha sucedido, que estoy convencido también
que va a salir a la luz. Yo creo que el Guadalajara, no lo va a aceptar, no como Jorge Vergara en su momento. No, porque no tienes creo un que acepte precedente. que se quede Víctor Guzmán como lo hicieron, insisto, con el Gullit. Y veamos en qué termina, porque tampoco lo va a terminar comprando a Pachuca. Si no lo puedes ocupar, no voy a pagar lo esa que millonada sin ocuparlo. Omar. Estuve preguntando con ciertos amigos en común que tenemos en Pachuca con Víctor Guzmán. Yo con Víctor jamás he cruzado palabra, más cuestiones ahí profesionales, no lo conozco más allá del fútbol, pero sí conozco gente en común en Pachuca que estuvo en los últimos 4 años. Lo que sí me dicen de Víctor Guzmán es una afición fuerte por las apuestas, por la ludopatía en cuestión del póker. Cartas, póker. Sí. Póker. Eso sí, cartas en las noches, se reunía de manera privada con familias para jugar, ahí familias de Pachuca a jugar cartas. Cantidades, eso sí no me dijeron, pero Se congeló por ahí. Pero se Omar. quedó. me encanta jugar a Víctor Guzmán. Bueno, pues ese es otro aspecto muy interesante que obviamente también habla mal de este muchacho, porque son temas que no van con la ética del deporte, que se prestan para muchas cosas. Un hombre que tiene esa ludopatía, como se llama, ese problema de... Imagínate si en un momento dado no estaría dispuesto, es pregunta, dispuesto a hacer algo para favorecer o no alguna apuesta. Y si le sumamos el tema del dopaje, yo creo que el muchacho ha terminado su carrera en el fútbol mexicano. Ojalá que para su bien, que lo más importante no es que sea un gran futbolista, sino una buena persona, que se deje el fútbol. Yo creo que es joven, se puede rehabilitar. Sí, exacto. Sí, Hay que al ver final de primero que cuentas- salga cuál es lo Pero que que está digan la padeciendo, verdad, ¿no? después que se rehabilite, Que no y creo nos que vayan- que no vayan a oportunidades salir. para gente así pues, Sí. debería haber. Vamos a ir también con los comentarios de Enrique Beas y de Luis Castillo para opinar sobre este tema. ¿Qué tal, amigos? La Octava Sports, 88.1 de FM, 1540 de AM para todos los amigos de Monterrey, 700 de AM, Guadalajara, Jalisco, en donde hoy está pasando muchísima información. Ya escuchábamos la nota, ya vimos evidentemente lo que piensan compañeros, pero Luis Castillo, sé que traes mucha información. Nosotros nos enlazamos, estamos en Constituyentes, pero había que dar la cara. Hoy tuvimos un par de reuniones importantes para todo el futuro de la Octava Sports. Se vienen buenas cosas como siempre, pero Luis... toda la información que traes del tema del Pocho Guzmán hay que darla. Exactamente, ¿cómo están, compañeros? Es un día en donde en teoría tendremos que hablar del buen arranque de Guadalajara, pero todo se ha centrado en Víctor Guzmán. ¿Qué está pasando en estos momentos? En Pachuca revisan ya el contrato, la cesión de derechos federativos que le dieron al Club Deportivo Guadalajara, $13 millones, y ver qué es lo que sigue. Hasta ahora... es un rumor, todo lo que se ha hablado, no es nada confirmado. Bueno, lo único ¿no? confirmado, y eso yo lo puedo confirmar, Sí. Enrique lo confirma, es el tema médico. El examen médico que hace cuando llega a Guadalajara da ciertos resultados que lo vinculan a un tema de indisciplina. Exactamente. Entonces, esa es la información que hay, y ya de ahí pues a lo mejor hay mucha especulación. Algunos compañeros evidentemente ahí, ahorita vendrá toda la información que traen. Lo único que yo sé es que sí es un tema de que en los exámenes médicos algo pasó. Entonces, no podemos especular que X, Y, Z. Vamos a esperar, evidentemente, que se dé la información, o al menos de que ya la traigan mis compañeros, Luis, pero es un tema que Víctor Guzmán está a escasas horas de salir del Guadalajara. Exactamente, sí, a escasas horas, la mayor inversión que hizo Guadalajara. Entonces, es decir, ahora buscan la estrategia de cómo regresar este activo que tiene esta indisciplina que la tendremos que manejar así hasta que las Chivas fijen una postura oficial. Mira, esa va a ser la clave. El comentario que a mí me pusieron y lo compartí justamente en el Twitter, y hoy se los hago aquí presentes, es muy sencillo. Dice: ganar tiempo, entender contratos, gestar confianza en la toma de decisiones, disciplinar los vacíos de los jóvenes, seguir construyendo, no marearse ante la presión mediática y las carnicerías digitales, dimensionar el error, corregirlo y sancionarlo, marcar un precedente. Ahora, ¿qué pasaría? Porque si algo se ha caracterizado OmniLife con Jorge Vergara, ahora con Amaury Vergara, es esa responsabilidad social que tienen. ¿Y qué tal si la estrategia que sigues
apoyar en esta indisciplina a Víctor Guzmán. Totalmente. También podría ser, ¿eh? Totalmente. Vamos a escuchar al testigo protegido y regresamos con ustedes, compañeros, porque hay mucho todavía de qué hablar de este tema. El testigo protegido. Muy buenas tardes. Como hay gente que anda interesada en el asunto de Víctor Guzmán. En Chivas se reservan a decir que es algo muy serio. Y miren que eso es verdad. Más allá de hoy ventilar lo que ha pasado con el Pocho en las últimas horas, el fantasma del doping acecha al fútbol mexicano nuevamente. Ahora, ante tanta especulación, les puedo informar que al no darse el positivo en un partido oficial, las acciones de Peláez y la directiva serán claves. De entrada, las Chivas deben de informar el tema a la federación y de ahí buscar la desintoxicación del jugador para poder utilizarlo nuevamente si es que todo esto es verdad. Lo que es un hecho es que se abre una oportunidad para que la liga actúe de manera contundente. Por ejemplo, en la MLS existe el programa de abuso de sustancias o salud mental. Ahí rescatan a los jugadores que hayan sido víctimas del uso de drogas. ¿Qué pasará aquí? ¿Se le castigará al Pocho si es que se confirma el consumo de alguna droga? ¿O se le ayudará en la recuperación y lo utilizarán como punta de lanza para algo más grande? El testigo protegido. Bueno, pues es un tema delicado, sin duda alguna, y como ya lo hemos mencionado aquí, hay que esperar a pues tener certeza, ¿no? de los comunicados, de lo que pueda llegar a salir de información, para ya a partir de ahí también juzgar lo que sean las acciones de Chivas, sobre todo de la federación. La actualización, Jime, amigos de La Octava, es Víctor Guzmán ya vino con abogados a la federación. Ya la federación, de hecho. La federación está totalmente enterada de lo que está sucediendo. Ellos saben el caso a detalle. Y lo que viene es ir a Pachuca, porque va a tener que ir a Pachuca a ver qué va a pasar con su futuro, ¿no? Porque ya lo decía Nacho, el Guadalajara no se va a hacer responsable de un jugador que no puede jugar. Ah, claro. En este momento, ¿no? Y no vamos a empezar con el eterno debate de decir, oye, pero ¿por qué no los exámenes antidoping? Los exámenes antidoping no se hacen en el fútbol mexicano, porque nada más en la liguilla, porque son extremadamente caros. Si hay unos que no pagan ni los aguadores, ya vimos los casos de Veracruz, se retrasan en los sueldos, pues menos van a pagar cerca de $200,000, que es lo que se gastan en el doping. En la Liga Premier se hacen alrededor, me dicen que en promedio 480, 490 exámenes antidoping cada torneo. Y eso en las liguillas. En Liga MX son en la solo Premier, dos partidos de cada jornada sí, en los que se hacen examen. Y a dos jugadores cada uno. En la liguilla se hacen en todos. Sí. Omar, aquí son 488 casos. En la Liga Premier, porque también, para compararlo, son 1,600. Tampoco lo hacen a todos. Es una situación personal y es una cuestión de economía. Es aleatorio también. Yo les preguntaría rápido a los cuatro, si ya viendo los actores, el abogado, Víctor Guzmán cubierto, todo lo que estamos especulando, ¿hay alguna otra cosa que no sea doping y que pensemos que pueda suceder con Víctor Guzmán, o ahí la dejamos? No, es doping. Dime. Doping. Tiene que ver, y vamos a ponerlo así, o por lo menos de mi parte vamos a ponerlo así, tiene que ver con un resultado de una prueba antidoping. That's all. Okay. El siguiente detalle tiene que venir o de Chivas, o del jugador, o de la federación. Me parece que esos son los tres. Porque el examen no fue cuando estaba en Pachuca, fue cuando ya había llegado a Chivas. Pero previo, el examen previo es otro tema. a lo que sucedió. Yo creo, perdón. A la firma. No, Y la tu respuesta sustancia y ahorita también, ¿no? escuchamos a Miguel. Pero está haciendo lo mismo. parece Si fue mota, si fue cocaína, es lo mismo. No lo van a poder castigar. Castigo no puede haber. Tiene que hacer un arreglo. ¿Qué va a pasar con Pachuca? ¿Lo va a rehabilitar? ¿Se lo vuelve a tomar? Veamos. Castigo no puede haber porque no es una competencia oficial. Fue en unos exámenes médicos internos. No hay dopaje. Por tanto, no hay un dopaje oficial que se pueda sancionar.
Miguel, te escuchamos. Gracias, Jiménez. Para ver, Nacho, déjame entender algo. Si estás hablando de un dopaje interno, ese dopaje interno, ¿quién lo realiza? El club para firmar y sellar un contrato de compraventa. Ok, perfecto. El jugador está afiliado a una federación, ¿no? Sí. Bueno, yo no, y a lo mejor es un tema reglamentario, si lo tienes sería buenísimo, por lo menos yo no lo entiendo. Como jugador que está afiliado a una federación, un jugador en activo, repito, que está unido legalmente a una federación, puede no tener castigo si da positivo en doping. ¿Cómo? Porque son exámenes médicos internos de cada club y lo que está tipificado en el reglamento es de que los jugadores que no aprueben los exámenes de antidoping cuando sean sometidos por controles de la propia federación, eso es lo que está sancionable, lo demás Pues es serán una sanciones laguna internas. en el reglamento. O sea, pero espérame, entonces, yo puedo estar en mis vacaciones de verano como jugador, ¿no? Puedo utilizar cocaína, puedo utilizar marihuana, lo hice en mis vacaciones y ya, eso es lo que estamos entendiendo. Sí, así de cruel y así de crudo. No creo. Oye, Nacho. no, Yo tampoco lo creo. Te digo un caso muy reciente, Jeremy Menez, exhibidos los videos donde estaba en una fiesta y había drogas, etcétera, y nunca salió positivo, ni nunca tuvo un castigo en América. Pero ahí era una imagen, Salió perdón. positivo. ¿Es igual? No, pero No salió positivo. No hubo un castigo. O sea, a final de cuentas, este examen es interno, manejo del Guadalajara. Si es un examen no, interno, no se ha dado ni siquiera. ¿quién interno. Pero si sanciona? es interno, entonces ¿por qué va a federación, Nacho? Para rescindir el contrato que tenían con Chivas. Es para eso. Ok. Ahora, Miguel, ¿tú qué sigues? Bueno, yo creo que la federación debería de proceder con un castigo. Es un jugador, un futbolista afiliado en activo que está dando esa es otra positivo. cosa. Y De acuerdo. registrado. Yo les Eso digo es otra algo. cosa. Está registrado. Les De digo acuerdo. algo que yo difiero con Nacho, o tenemos una versión encontrada, que sí es un tema que descubre el club, pero yo estoy convencido que la federación ya sabía de algún antecedente del Pachuca jugador. lo sabía, seguro. Por eso es que están metidos también en la Pues federación. qué delicado Ok. lo que Pues dices. está- Tocayo. eso es muy Qué delicado. lo Lo que estoy dices. diciendo como especulación, Sí, claro, con sí. toda la irresponsabilidad que tiene eso. Sí. Pero yo creo que la federación sí tenía un antecedente por eso. Miguel, de hecho, tú que también llevas muy de cerca la NFL, a mí me parece que también en sus reglas con el doping, cuando no están en temporada, que son varios Pero eso meses... es la regla, Sí, es la sí, sí. liga. No, pero no hay, los hay un castigan. problema con la Ajá. NFL. Entonces, habría que checarlo. Es recurrente el uso de marihuana, por ejemplo. Sí, ese es un tema Por, que se está tratando por aparte, por ¿no? el tema de los golpes, etcétera. Sí, ese La sí. Asociación de los Jugadores en la NFL está solicitando permitir Sí. el uso de la Sí, marihuana el uso regular. para los jugadores. Tiene que ver con el Sí. tema de los golpes, tiene Pero que en ver con otras el tema de sustancias, muchas si no cosas. están en temporada, Correcto. tampoco aplica. Sí. Ahorita lo Bueno, checamos. Tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos.